Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué cuentan? Señoras, bienvenidas, señores, ¿todos bien? Lo mío es un poco extraño en este contexto, pero viendo lo que acabo de ver y pensando cómo se le ocurrió, ¿no? Uno dice a un equipo de cirujanos trasplantar un corazón que no es compatible. Evidentemente hubo ideas que estuvieron trabajando ahí como de manera subterránea, por ahí hasta entre sueños, por ahí, viste, cuando uno se levanta a la mañana con una idea. Bueno, y me dicen, no, estamos en un congreso en Rosario donde está toda esta gente, la producción, hay 1000 acá, 1000 allá, 1000 en otro lado, que están con este tema de mejorar las tecnologías para la producción agropecuaria sustentable y sostenible en 2, 3 años. Y yo me mareé directamente porque pensé en todo lo que eso incluye, ¿no? Ustedes necesitan la tierra, primero no todo el mundo tiene tierra, después necesitan una semilla, a la semilla hay que regarla, hace falta agua, cuando viene el agua viene mucha, los campos se inundan, y ahí tienen que aparecer las soluciones. Lo mismo debe pasar con la ganadería, que es una cosa muy compleja y que se va haciendo cada vez más compleja. Y digo, ¿qué tengo que ver yo en todo esto? Y es porque los muchachos de CREA me llamaron, es para que yo les cuente cómo logré, dentro de toda esta complejidad de la cual estamos hablando, yo logré algo que ustedes van a envidiar tal vez hoy. Es vivir del aire. Yo literalmente vivo del aire. Más allá de que pueda vivir en el aire en un pedo cósmico, eso es otra cosa. Pero vivo del aire literalmente. Esto fue aire. Como aire. Porque ese aire que alimenta mi laburo, mi vida, me da comida, me da ropa, me da viajes, transporte. Entonces estoy convirtiendo el aire en materia. Y esto me ha llevado muchas veces a pensar, ¿de qué estoy hablando, Lalo? Pero en realidad la idea de vivir del aire no es mía. Yo me la apropié indebidamente de un periodista de la revista Bacanal que me hace una entrevista donde hablamos de millones de cosas y el tipo pone de título Vivir del aire. Y dije, esta es mía. Vivir del aire es buenísimo. ¿Quién no quiere vivir del aire? ¿Y por qué él sostenía que vivo del aire? Por cosas que yo le contaba, por ejemplo, todo lo que yo hago no se ve, ¿no? Viaja por el aire, son palabras, son ideas, son pensamientos, son conceptos, y van por el aire, salen de mi boca, que es aire, y se meten en un micrófono y por unos aparatos salen por una antena y va por el aire, y uno de ustedes está con la camioneta en el medio del campo y me está escuchando a través del aire. No se ve lo que hago. O sea, se ve, pero no se ve una cosa que hago. Se ven tantas cosas como mentes, cabezas, sistemas auditivos están escuchando, porque en definitiva la radio es como la literatura, ¿no? Yo reparto libros de Vargas Llosa, qué sé yo, La fiesta del chivo acá, y todos empezamos a leer. Y luego entrevisto a cada uno de ustedes y le pregunto qué leyeron, y cada uno interpretó una cosa diferente. Cada uno formó una imagen en su cabeza que tiene que ver con su propia historia, que tiene que ver con su educación, que tiene que ver con su familia. Entonces, a la protagonista uno la vemos fla, otro la vemos así, otro la vemos así. Y la forma que se nos hace en la cabeza de todo esto es totalmente subjetiva y personal a cada uno de nosotros. Entonces, otra vez el aire, no hay imagen, todo está en el aire, yo vivo del aire, y digo, ¿de dónde viene todo esto? De que las ideas son aire. Richards de los Rolling Stones, de Satisfaction, el tipo ha declarado que se despertó una noche y tenía estos sonidos en la cabeza. Y los anotó en un papel, puso las notas. Y se convirtió en uno de los riffs más famosos de la historia de la música popular contemporánea. Y él lo ha dicho en entrevistas. Es que eso no es mío, en realidad está en el aire, las músicas están en el aire. Son como ideas y uno se las va apropiando. Y esto me obligó a pensar también en lo que yo hacía, desde lo aéreo, desde lo etéreo, todo lo que significa en el mundo de la creatividad y en el mundo de las ideas. Voy a hacer un ejercicio con ustedes. Es la pregunta, ¿por qué estoy yo acá? Entonces muchos dirán, bueno, está acá porque labura en la radio, en la tele, y lo conocemos, y viene a hablar de esto que hace, que puede servir en el mundo de la comunicación, el intercambio de ideas, fantástico. ¿Por qué llegué a la radio?
Entonces ustedes dirán, y vocación, porque le gustaba, porque admiraba a Larrea, a Cacho Fontana, a Carrizo. No. Es una idea absolutamente lateral, que forma parte del trabajo nuestro de todos los días, la lateralidad. Salirnos de la idea central y escarbar por los costados. Fernando Bravo, que es sanpedrino como yo, se había ido del pueblo a estudiar locución y pegó un programa en la radio, uno en la tele, y llegó a San Pedro con un Peugeot color zanahoria. 0 kilómetros. Esa es la idea que yo tuve. Quiero el Peugeot color zanahoria. Es una lateralidad total. Que después no llegó a ser zanahoria, mi primer auto creo que fue un Fiat 600 Colorado, vino del aire, vino de la radio, y eso fue de alguna manera maravilloso. La radio tampoco era radio, ahí hay otra lateralidad. En el año 1897, un tipo se llama Fassenbender, inchequeable. Estaba en el puerto de Nueva York, en un barco, era radiotelegrafista, ya existía el radiotelégrafo. Telégrafo con hilos, tiqui, 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 Morse. Luego el inalámbrico, a raíz de la idea de Marconi, que no inventa la radio, inventa el teléfono o el telégrafo sin hilos. Pero uno emitía, otro recibía, no había una masividad. Escuchaba uno, decía, hola, el barco está llegando al puerto, bueno, venga. Eso era todo lo que pasaba. Pero esta radio, que todavía no existía como radio, el tipo estaba en el puerto, era la noche de Navidad, se estaba comiendo un embole tremendo y estaba mirando el aparato de telégrafo y escuchando música. ¿Y qué hizo? Sacó los cables del micrófono de órdenes del barco y los puso en el borne del telégrafo, donde los tipos escuchaban en los barcos bip, 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 y habló. Y todos los tipos de las radios de los barcos que estaban en el puerto de Nueva York se pegaron un cagazo porque nunca nadie, jamás había hablado por ahí. Tocó música y leyó la Biblia la noche de Navidad. No durmió nadie durante días, se quedaron todos. Entonces se cree que él tal vez haya sido, pero no fue, dijo, voy a inventar la radio. De hecho, lo único que hizo fue cambiar una lateralidad, ¿no? Decir, ¿qué pasa? Que tal vez es lo que han pensado estos médicos cirujanos cuando encararon un trasplante, o ustedes cuando tienen que solucionar cosas que aparecen de la noche a la mañana, te levantás y tenés la catástrofe y decís, bueno, tengo que apelar a eso, a buscar en lo lateral, y la radio es exactamente lo mismo, ¿no? Así llegué yo, entré a una radio y aprendí cómo eran los micrófonos, pero hay una idea más anterior todavía, esto del aire, de la radio y el aire. Puede haber una radio sin radio. Yo estoy siendo de alguna manera una radio ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque soy un emisor y ustedes son una cantidad de oyentes que de alguna manera después pueden o no compartir esto con otras personas y es un mass media, o sea, un medio masivo de comunicación. Alguien expresa una idea y tú se va reproduciendo. Una vez fui de viaje a Marruecos y esto que tengo en la mano es mi notebook. Digo, porque hoy ya la tecnología estuvo jodiendo todo, yo no confío, yo traigo mi cuaderno, así que si lo miro no se moleste. Y voy a la plaza del FNA en Marrakech y hay unos lugares de la plaza donde hay como unas tarimas, donde hay unos tipos parados con las shilabas, con las túnicas, no entendía nada, y a uno lo escuchaban 6 o 7, a otro lo escuchaban 14, y a uno por allá lo escuchaban como 100. Yo pensé que eran como religiosos. Entonces había un guía italiano que estaba hablando medio en italiano, en español, para un tour que estaba al lado, y le digo, ¿qué hablan? Y me dice, el diario, son el diario. ¿Cómo son el diario? Claro, la gente acá en la Medina no sabe leer ni escribir. Esto hace ya 30, 40 años, ¿no? Yo era joven. Entonces, la manera de transmitir las noticias es oral. Dije, no es un diario, es una radio, boludo. Claro, absolutamente, ¿qué diario? Diario se lee, entonces se escucha. Entonces me quedo fascinado, digo, qué loco, ¿no? Una radio en la plaza, varias radios en la misma plaza, sin chocarse y sin pelearse. Y le digo de pronto, y escuchame una cosa, ¿por qué tan 12, 14?
y aquel tiene como 100, me dice, estaba el tipo en la tarima y la tarima era más grande, y tenía 2 pibes, que serían los hijos, con unos cascabeles en las patas, que le hacían ruiditos para separar una cosa de la otra, era como un show. Me dice, no, este tiene más gente porque este cuenta las noticias, las mismas que cuentan los otros, pero te da todos los chismes de la plaza del FNA y cuenta chistes. Y ahí me di cuenta que ese era el rating real. 4, 100. O sea, no ni estadística y vos, las pelotas. Era el rating. Esa es la conformación de una idea que seguramente después se fue complementando y se fue llevando hasta llegar a lo que hoy conocemos como la radio masiva o la televisión masiva, que se nutre de ideas tan sencillas, aéreas y pedorras como esta. ¿Cómo se hace? ¿Qué es aire? ¿Cómo convierto el aire en plata? Aire. Ideas, hablo y se convierten en dinero. Tengo que llamar la atención, porque de eso se trata una comunicación masiva. Si yo llamo la atención como el señor del FNA, tengo más rating. Si tengo más rating, mi segundo es más caro. Si es más caro, me compro la camioneta más cara. Es así, sencillamente es así. Entonces, un tipo, Philippe Sarandanga, tampoco lo vamos a chequear, en el París que yo conocí en esa época que viajaba de joven y cuando estaba empezando en la radio, había inventado una radio que se llamaba Carbono 14, que fue muy famosa durante meses, la cerraron. Sí, se la cerraron, aclaremos. El tipo salía de la televisión pública y dijo, voy a poner una radio libre. Era un momento en que el socialismo en París estaba como alentando a las radios libres para conformar de alguna manera una nueva plataforma de comunicación. Y el tipo monta la radio y saca un aviso en todos los diarios, salió en París durante una semana, martes 22 horas, 95.9 FM, sexo en vivo. Carbono 14. Y estaba París, 5 días antes aparecieron los avisos. La gente no hablaba de otra cosa. ¿Qué pasó el martes a las 10 de la noche? Toda la ciudad y la banlieue y los alrededores estaban escuchando Carbono 14. Aparece Philippe y dice, Madame Messier, buenas noches, esta es Carbono 14. Vamos a abrir nuestras transmisiones oficiales con sexo en vivo. Por ser una radio estéreo, ustedes van a disfrutar del primer orgasmo en estéreo. Michelle, aparece Michelle, en el micrófono de la izquierda, Michelle, contendiente número 1 de la partida. Naná, la locutora, que después fue la super Naná, famosísima en París durante años, programa de la noche tremendo, era como la Betty Elizalde de acá, de allá, que hacía los ratones a los tipos, super Naná. Super Naná a la derecha, o sea, Naná en el micrófono a la izquierda, la derecha lo toma, acá hay un colchón, dice el tipo, a culiar. ¡Va! ¡Explotó Carbono 14! Con una gilada. Bueno, pero eso es la gilada convertida en aire, pero el aire valorizado por la idea, por esa cosa lateral de andar descubriendo, digamos, o de andar probando, porque esto tiene que ver mucho y a ustedes les debe pasar. El mundo de la idea, como es aérea la idea, como no tiene un peso específico, es decir, cuando uno se copa en la ducha, empieza a pensar boludeces, cuando maneja, ustedes son grandes manejadores, la gente que labura en el ámbito rural, que va para allá, que viene para el pueblo, que va a buscar, que va a la ciudad, que viene, tienen muchas horas de autocamioneta y ahí, ¿no?, trabajan y a uno se le ocurren cosas. Lamentablemente uno se las olvida cuando se bajó, porque le agarra como una especie de patatús que el cheque, que el banco, que no llegó la semilla, que no sé qué, y te olvidás de todo. Nosotros laburamos de no olvidarnos, eso sería. Entonces andamos con notebooks electrónicas escribiendo todo. ¿A dónde iba? Me perdí. Las ideas. Que cuando uno piensa, hay que valorizar la idea como eso, como que es aire, pero que puede ser re valiosa. Por ahí es una idea chiquititita. Y al final del día se va agrandando, y se va agrandando, se va agrandando, y de pronto te juntás con Manolo, que vive en el otro campo. Manolo, si agarramos la vaca y no sé qué, una idea, y el tipo te mira y te dice,
y me dice que parece que tenés razón. Y de pronto salen cosas. Pero ustedes fíjense la ecuación. Si yo pienso una boludez por día, es muy probable que esa boludez nunca progrese o que tal vez me canse de pensar una boludez por día. Si yo pienso 10, 15, 20, tal vez una sea una idea más o menos potable. Si yo pienso 100, la cosa empieza a funcionar. Porque muchas de esas ideas germinan de alguna manera, crecen, las riego. ¿Cómo? Las consulto, las hablo con otro productor y pum, pam, pim, pam, pom, descubrimos que tenemos una solución que después se puede compartir colegiadamente y masivamente y todo eso. El cerebro, yo ahora estoy bastante impresionado con un biólogo que se llama Stanislao Bacharach, o Bacharach, o no sé cómo se llama, discúlpenme, pero bueno, ustedes lo conocen, que da charlas y todo también así como nosotros acá. Y el tipo dice, esto es muy interesante, que el cerebro del ser humano desde hace decenas de miles de años está programado para una cosa que nosotros no sabemos, que es ahorrar energía. ¿Por qué? Porque el ser humano estaba en el medio de la cadena. Es decir, era un predador predado. O sea, se lo morfaban los más grandes, los grandes felinos, los bichos grandes, y él se comía a los que seguían después de su cadena. Por lo tanto, estaba en el medio de la atención. Tenía que estar muy atento para la caza, para que su especie, digamos, para su progenie y todo lo demás, para alimentarla, y tenía que cuidarse de que otro animal no se lo coma a él, por lo cual el cerebro se acostumbró a ahorrar energía guardándola para ese momento que es, ¡fum!, en un segundo tengo que resolver todo y tengo que hacerlo. Tengo que agarrar la presa o tengo que escapar del hijo de puta que me quiere agarrar o lo que sea. Entonces, el cerebro se acostumbró a eso y eso no lo ha cambiado aparentemente el ser humano. ¿Y cuál es la demostración moderna de que el cerebro hace eso? De que nos manda sin que nos demos cuenta a la rutina. La rutina es el veneno del cerebro. Pero claro, como el cerebro no sabe que no tiene animales, predadores ni nada, lo sigue haciendo. Entonces, ¿la solución cuál sería? Patear en el culo al cerebro todo el tiempo. Y esto es el juego de las ideas, en la onda de pensar, de ponerse a jugar con otro, lo lúdico. Porque el cerebro es un músculo que si yo lo entreno, va a funcionar mucho mejor que si no lo entreno. Si yo soy un tipo que me mando por la rutina y estoy todo el tiempo siguiendo rutinas, es muy probable cuando yo tenga que rescatar una idea que me salve en una situación X hipotética, sufra una especie de colapso, de estrés que no me permita salir. Mientras, todo lo contrario, si yo tengo el cerebro entrenado porque estoy pelotudeando todo el día con los amigos, porque estoy jugando, porque juego al ajedrez, porque pienso, porque trato de innovar, porque voy por el costado, porque la busco por allá, porque la busco por el otro lado, es muy probable que cuando yo necesite una solución, yo necesite una respuesta rápida de mi cerebro esté más preparado para darlo. Esto es, digamos, en esencia, la idea. No es como la idea de la tecnología. Obviamente yo necesito herramientas para transmitir. Esto es un micrófono para que ustedes me escuchen. Si no, terminaría fónico. Y ustedes tienen herramientas en el campo que ayudan al trabajo que ustedes hacen de una manera totalmente diferente a cómo el ser humano, qué sé yo, trabajaba la tierra y lograba sacar granos o reproducir animales hace siglos de otra manera. Esto ha cambiado fundamentalmente y tiene que ver con gente que estuvo pensando boludeces todo el tiempo. Boludeces lo digo cariñosamente, porque no es una boludez lo que acabamos de ver del trasplante con un órgano no compatible. A mí no se me hubiese ocurrido, lo acabo de descubrir hoy acá. Y eso me obliga a mí, que soy un juguetón de la idea, a pensar, a desafiarme en una serie de cosas que tienen que ver con a lo cual yo me acostumbro y me es cómodo. Y hay que salirse de esa comodidad. Porque el tipo que está trabajando con la idea, a ver, tengamos el ejemplo, se apaga todo, hoy pasó, cayó el internet, se apaga todo, deja de andar todo. Se acabó la energía. El tipo que está atado a la máquina, el tipo que va detrás de la máquina, está en el horno.
Mientras que aquel que fue pateando el culo de su cerebro todo el tiempo, se le apaga la máquina, fabricará otra, algo hará, ¿no es cierto? Y de eso se trata vivir del aire, respirar mucho con el cerebro. No tenerle miedo a las ideas locas, a las ideas innovadoras, hasta lo que nos parece un disparate. Seguramente una buena idea se va a parecer mucho más a un disparate que a algo lógico. Si es algo lógico, no es una buena idea, es una idea lógica. De 1000 disparates saldrá una buena idea y de millones de disparates tal vez podamos construir algo mucho más grande. Y pensando en esto, de que tenemos que mejorar la producción sustentable y sostenible en 2, 3, 5 años, que es lo que ustedes hacen todo el tiempo, venía pensando mientras viajaba para Rosario, en que hace 100 años, cuando vinieron mis abuelos, que fueron inmigrantes, unos españoles y otros italianos, se hicieron chacareros en San Pedro. Y el abuelo fíjense qué diferente era el pensamiento de la idea tecnológica del momento. ¿Cuál era la tecnología del campo? Brazos. ¿Qué hizo el Tano? Se consiguió una mujer y le hizo 5 hijos. Brazo que no hay que pagarle, o sea, Tano garca, porque viste cuando es familia, pero tuvo mala suerte el Tano. ¿Por qué? Porque se le murió mi abuela y había tenido 3 nenas y 2 varones, encima uno, Luisito, le salió medio enfermito y murió bastante joven. Entonces, ¿qué hizo el Tano? Escribió una carta a Europa. Estoy hablando de, mi madre nació en el 18, ponele que esto debe haber sido en el 25 o en el 23, porque mi madre de chiquita estuvo sola sin su mamá unos años. Se casó por poder con otra italiana, le mandaron otra mujer ya casada, con la cual tuvo 5 hijos más, y en este caso tuvo más suerte, le salieron 3 varones. O sea que logró tener un ejército de 10 personas, hijos, empleados sin sueldo. Esa era la tecnología del Tano en esa época, y era lo que la gente sabía, y era lo que se hacía. Y seguramente al que no se le ocurría decía, uy, tengo que contratar mano de obra y tengo que pagar por ello. Y digo, ¿y a mí qué? ¿Todo esto cómo termina? ¿Qué hago con esto? Y digo, y será cuestión de seguir boludeando con las ideas, que son aire. Yo que ustedes una noche de estas dejo una cosechadora afuera y un toro. El toro es la sembradora, digamos. Y la cosechadora, por ahí no resulta nada, pero nunca se sabe. Muchas gracias. Y dejen respirar el cerebro. Placer.